Bienvenidos a un nuevo y escalofriante video en la que exploraremos la historia de David Fuller, también conocido como el monstruo de la morgue. Prepárate para adentrarte en los oscuros pasajes de la mente de este perturbador personaje y descubrir los horrores que cometió. David Fuller, un hombre que ha dejado una huella imborrable en la historia criminal, nos sumergirá en un relato macabro y fascinante. Desde su infancia hasta sus escalofriantes actos, desentrañaremos los detalles más inquietantes de su vida. Quédate con nosotros hasta el final del video. Ahora, comencemos. Su expresión tranquila jamás dejaría imaginar que detrás de esa mirada tímida, velada por pequeños lentes, se esconde uno de los asesinos más perversos de los últimos tiempos. Su nombre es David Fuller, tiene 68 años y se le conoce como el monstruo de la morgue. Su caso conmovió a Gran Bretaña, país en el que, en 2021, se lo juzgó y condenó a prisión perpetua por 2 asesinatos y 44 cargos vinculado a 78 agresiones sexuales a los cadáveres de decenas de mujeres en las morgues de Maidstone y Tunbridge Wells en HS Trust, entre 2008 y noviembre de 2020. Ahora volvió a ser condenado a 4 años más de prisión después de admitir en el pasado que abusó sexualmente de otras 23 mujeres fallecidas. La historia de David Fuller, el asesino de la morgue. David Fuller es un asesino sádico y violador, un enfermo y retorcido, como admitió la hija de una de las últimas víctimas que reconoció, informó The Mirror. De profesión electricista, Fuller sacó provecho de este puesto en 2 hospitales ubicados en el sur de Londres para filmarse a sí mismo, abusando de los cadáveres. Y el dato más impactante es que entre las víctimas hay una pequeña de 9 años, 2 adolescentes de 16 y una anciana de 100 años, detalló el medio. Hace poco menos de un mes, reconoció que había abusado sexualmente de otras 23 mujeres muertas. Sucede que en ese momento, el electricista reconoció 12 cargos de agresión sexual y 4 acusaciones por posesión de pornografía infantil. En la primera instancia, Fuller fue juzgado por asesinar a Wendy Knell y a Caroline Pierce y luego agredirla sexualmente post-mortem en Tunbridge Wells, Kent, Inglaterra en 1987. También fue condenado por delitos sexuales contra los cuerpos de 78 mujeres y niñas fallecidas entre 2008 y 2020. En ese momento trabajaba en los hospitales de Kent y Sussex, por lo que tuvo acceso a las morgues de los centros médicos. Así, durante las noches se filmaba y fotografiaba profanando los cuerpos de mujeres. Wendy y Caroline vivían solas en departamentos de planta baja, a poco más de 1 kilómetro de Tunbridge Wells, y trabajaban en esa ciudad, aunque entre ellas no se conocían. David Fuller, como la detención de un caso sin resolver por los asesinatos de 1987, descubrió los abusos sexuales a mujeres y niños muertos. Los abusos sexuales cometidos por David Fuller contra al menos 100 mujeres y niños muertos no se descubrieron hasta que fue detenido durante el confinamiento por el asesinato de 2 mujeres en 1987. El electricista del hospital de 67 años está a la espera de la sentencia, tras declararse culpable de los asesinatos de Wendy Knell y Caroline Pierce en Tunbridge Wells. Anteriormente había admitido los asesinatos con responsabilidad atenuada, negando el homicidio, pero cambió su declaración días después del juicio en el Tribunal de la Corona de Maidstone. Fuller de Heathfield y Sussex se declaró anteriormente culpable de 51 cargos relacionados con los delitos sexuales contra cadáveres a los que accedió en 2 morgues de Kent durante 12 años. Los cargos incluían penetración sexual de cadáveres, toma y posesión de imágenes indecentes de niños, posesión de imágenes pornográficas extremas y voyeurismo. Tras haber eludido la justicia durante 33 años, Fuller fue detenido tras ser vinculado a los asesinatos conocidos como los Bedside Murders por una nueva evaluación de las pruebas de ADN. Al registrar su casa, la policía descubrió que tenía en su poder 4 millones de imágenes de abusos sexuales. La mayoría fue descargada de internet a discos duros, pero la policía también encontró imágenes que había filmado de sí mismo llevando a cabo ataques dentro del ahora cerrado hospital de Kent y Sussex y del hospital de Tunbridge Wells, donde había trabajado en papeles de mantenimiento eléctrico desde 1989.
Antes de continuar, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Si disfrutas de contenido escalofriante y emocionante como este, te animamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. También recuerda dejar tu like. Prosigamos con el video. El 23 de junio de 1987, Wendy Knell, de 25 años, fue encontrada muerta por su novio en su departamento de Guildford Road, Tunbridge Wells, tras no presentarse a trabajar. Había sido agredida sexualmente, golpeada y estrangulada. 5 meses después, Caroline Pierce, de 20 años, fue secuestrada a la salida de su departamento, a menos de 1 kilómetro de distancia, en Grosvenor Park. Fue encontrada muerta 3 semanas después y a más de 40 millas de distancia en un dique de carretera cerca de Rumney Marsh por un trabajador agrícola. Estaba desnuda, aparte de unas mallas, y había sido agredida sexualmente, golpeada y estrangulada. La policía no encontró signos claros de que se hubiera forzado la entrada al departamento de Knell. Entre las escasas pruebas había una huella de zapato en una blusa dejada en el suelo que la policía determinó que probablemente pertenecía a un entrenador de Clark Sportstreak. Se recuperaron pistas forenses en ambas escenas del crimen, pero los primitivos perfiles de ADN de la década de 1980 no permitieron identificar ninguna coincidencia. Los equipos encargados de los casos sin resolver confiaban en que solo era cuestión de tiempo que el proceso permitiera identificar al asesino. En 1999, los avances de la ciencia permitieron a los detectives elaborar un perfil de ADN completo del sospechoso del asesinato de Knell, pero no se encontraron coincidencias en la NDD, base de datos nacional de ADN. La NDD se revisó varias veces durante los siguientes 20 años, pero los 2 asesinatos no se relacionaron forzosamente hasta 2019. Una vez encontrado el vínculo, los detectives pudieron recopilar una lista de 1000 hombres que estaban más estrechamente relacionados genéticamente con las pruebas. Identificaron a 90 individuos prioritarios del conjunto y tras tomar muestras voluntarias de ADN a 20 de ellos, dieron con alguien que no había estado previamente en el NDD. Entonces identificaron a Fuller, entonces un hombre de 66 años que vivía en un pequeño pueblo de la campiña de East Sussex, como un pariente. Se determinó que era sospechoso y fue detenido en la madrugada del 3 de diciembre de 2020, cuando la policía registró su casa, donde descubrió pruebas de los delitos mortuorios. Encontró una foto que parecía haber sido tomada en 1987 de Fuller llevando lo que parecían ser unas zapatillas deportivas Clark Sportstreak. Durante los primeros interrogatorios policiales, Fuller afirmó que no conocía muy bien Tunbridge Wells ni dónde vivían las víctimas. Sin embargo, más tarde se descubrió que a principios de los 80 había vivido en Guildford Road, la misma calle que Knell. También se descubrió que estaba muy familiarizado con la zona de Rumney Marsh, cerca de donde se descubrió el cuerpo de Pierce, ya que había ido de vacaciones allí en la década de 1980. También daba paseos en bicicleta directamente a lo largo de la carretera donde fue encontrada. Si te gustó este video y quieres estar al tanto de más contenido interesante, no olvides suscribirte a nuestro canal. No dudes en darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones activando la campana de notificaciones. Gracias por apoyarnos y nos vemos en el próximo video.